Padre Dios nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por las bendiciones que recibimos. Señor, en esta mañana te quiero pedir que las palabras sean tuyas, que tú hables a través de tu Santo Espíritu, Señor. Y también nos ayudes a nosotros a asimilarlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Un feliz sábado para todos. También quiero saludar a quienes nos escuchan a través de la radio de la FM 106.1 Radio Maranata, y también a todos aquellos que están privados de la libertad. También va mi cariño muy grande para todos ellos. Es un privilegio tener en esta mañana con ustedes la palabra de Dios, y voy a leer un versículo muy conocido que no es necesario buscarlo porque 99,999% ya lo conoce de memoria, que es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces uno tiene que comenzar a tomar decisiones. Personalmente, en el año 2003 tuve que tomar una decisión importante para mi vida. Una decisión donde tenía que hacer un cambio totalmente. Dejar mi trabajo, que tenía más de 15 años de antigüedad, para venir a vivir a Neuquén. Para venir aquí tuve que poner varias cosas en la balanza. Varias cosas que tienen que ver, factores económicos y distintos factores. Por aquel entonces, siendo un pibito de 39 años, me puse de novio. Así que tuve que poner en la balanza, ¿no es cierto?, ir armando lo que sería mi futuro a partir de ese momento. Nos estábamos conociendo todavía con Dalila. Al año siguiente, 2004, nos casamos. Muchos de los presentes fueron testigos de ese acontecimiento memorable, al menos para nosotros. Y todo eso tiene un riesgo, ¿no es cierto? Forma parte de arriesgarse a cambiar. Yo tenía que cambiar todo el verde de Entre Ríos por un clima totalmente diferente, donde me decían, ahora ya me acostumbré, pero al principio me decían, está lloviendo. Yo salía afuera y para mí, en el idioma entrerriano, eran 3 o 4 gotas locas. Entonces todo eso y el viento principalmente, que no estamos acostumbrados allá. Cuando hay un viento como los que hay acá, allá atamos todo lo que tenemos a mano. El rancho, los animales, todo se lo ata porque se lo lleva el viento allá, a la velocidad que corre acá. Y sin embargo acá yo veía que la gente andaba por la calle, caminando como si nada. Y bueno, también tuve que acostumbrarme a caminar con el viento y demás. Esas decisiones son importantes, arriesgadas. Decían algunos de mis amigos, eran decisiones peligrosas en todos los cambios que tenía que hacer. Pero cuando uno confía en Dios, esos riesgos y peligros se van minimizando. También a veces, cuando nosotros viajamos, tenemos que tomar algunos riesgos. Porque muchas veces nosotros viajamos como si estaríamos dentro de una burbuja, encerrados ahí en nosotros mismos. A mí personalmente me cuesta mucho entablar conversaciones con personas que no conozco todavía. Me cuesta bastante entrar en un diálogo. Pero reconozco que tendríamos que ser arriesgados, y arriesgados en el sentido de hablar de Dios, de comunicarle, comentarle a la persona que tenemos al lado de Dios. Y
esa tarea, por ahí muchas veces, para el caso mío que me cuesta, muchas veces me la facilita el que está al lado. Pues por ahí a veces hay algunos que son más charlatanes que otros y dicen, ¿y cómo está el clima hoy? ¿Está frío? ¿Hace calor? En fin. Y ahí tengo la oportunidad de seguir la conversación. Seguir la conversación y no solamente seguir hablando del clima o de lo que pasa en algún lado, sino tratar de encauzar esa conversación, arriesgarme a hablar de Dios, ¿no es cierto? Y tal vez con algunas preguntas simples a veces, como, ¿es cristiano usted? ¿Cómo se siente siendo cristiano? ¿Practica usted el cristianismo? En fin, hay un montón de palabras que por ahí, preguntas simples, que de un momento a otro, sin proponerlo, uno puede dar un mini estudio bíblico. Por eso, no dejemos de ser atrevidos, no dejemos de arriesgarnos en presentar a Jesús. Y la Biblia está llena de personajes que se arriesgaron para presentar el mensaje de Dios. Y a veces podemos decir que eran hasta peligrosos. También, no solamente la Biblia, sino también hay muchos ejemplos de personas que en distintas etapas de la historia de la humanidad fueron presentando a Dios y en muchos casos tuvieron que pagarlo con la vida. Fueron arriesgados, fueron osados, no le importó ser peligrosos para la sociedad de la época. Y bueno, también tenemos que ver, ¿no es cierto? Si yo le voy a poner acá un ejemplito. Si yo soy técnico de la selección, cualquier selección contraria o cualquier equipo que va a jugar contra el Barcelona, seguro que lo primero que le voy a decir a quien tenga que marcar a Leo Messi, que no le dé ni un centímetro de ventaja, porque sabemos que con la gambeta, y como decimos normalmente, seguro que hace un par de gambetas y nos pinta la cara. Así que, porque hay personas que son no solamente que hacen bien lo que saben hacer, sino que son atrevidos, son arriesgados. Y esas personas son peligrosas, como le diría al que tenga que marcar a Messi. Y los cristianos también tendríamos que ser peligrosos. Peligrosos en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? No vamos a hablar de peligrosos como normalmente se conoce, sino peligrosos en el sentido de ser osados para ganar almas para Cristo. Y que Satanás por ahí diga, aguarda, ahí viene el grupo de Malvinas, ¿no? Y ese grupo es peligroso, me va a quitar varias almas, así que tengo que tener cuidado, porque ellos van a tratar de ganar todas las almas posibles. Y como le decía antes, en la Biblia podemos buscar o encontrar muchas de estas personas. Pero hoy, esta mañana, no es acerca de David, ni Elías, ni Jesús, que también los podemos considerar peligrosos, hasta el punto de que los judíos consideraron que era mejor exterminar a uno antes que se pierda toda la nación. Eso es lo que consideraban de Jesús, ¿no es cierto? Tal vez esta mañana elegí un personaje que se llama Benaías. ¿Cuántos lo conocen? Es un personaje que no lo conocemos generalmente. Y yo tuve que buscar algunas cositas para saber más o menos quién era Benaías. Benaías significa construido por Dios. Él era hijo del levita Joiada,
Y de este personaje bíblico vamos a extraer algunas conclusiones. Vamos a segunda de Samuel, capítulo 23, versículos 20 al 23. Dice: Benaías, hijo de Joiadá, era un guerrero de Capsel que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató un león. También derrotó a un egipcio de gran estatura. El egipcio empuñaba una lanza, pero Benaías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Tales hazañas hizo Benaías, hijo de Joiadá, y también él ganó fama como los 3 valientes. Pero no fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los 30 valientes. Además, David lo puso al mando de su guardia personal. Benaías era realmente un hombre valiente y también peligroso. Mató a 2 de los hombres de los mejores hombres de Moab. Algunas versiones los comparan a estos guerreros como 2 leones. Mató también, hablando de leones, un león en un pozo. También dice que derrotó a un egipcio que medía aproximadamente entre 2,25, 2,5 metros más o menos de estatura, medio grandecito. Y se convirtió también en uno de los valientes y bravos del rey David. Realmente no era un hombre normal, era atrevido y arriesgado. Una lección que podemos sacar es que cada uno de nosotros no tenemos que vivir una vida común, normal, como diríamos, una vida chata. Cuando a uno le dicen que es normal, y no es tanto halago, ¿no es cierto?, porque uno espera algo más, ¿no es cierto?, que normal. Tampoco que le digan anormal le gusta mucho, ¿no es cierto? Pero cuando nos dicen que somos valientes, o sea, que estamos dentro de lo normal, pero que somos valientes y otros calificativos, ahí empezamos a sentirnos un poco mejor. Y tenemos que ponerle una cuota de valentía, arriesgarnos al máximo para traer las ovejas a Cristo. Buscar siempre las ovejas que están descarriadas o perdidas, ¿no es cierto? En el versículo 20 dice en la última parte: y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató un león. Ahí por algún motivo habían cavado un foso para atrapar a un león, y un día que estaba nevando, ese león cayó en la trampa. Y como nos podemos imaginar el león, y en nuestra zona no tenemos león, así que vamos a imaginarnos que debe haber estado como gato encerrado. Es el león ahí abajo en el pozo. Y no había nadie alrededor del pozo, porque imagínense un león caído dentro de un pozo, ¿quién se va a arrimar al lado? Y aquí nos dice que Benaías vino, miró, y no solamente que vino a mirar, sino que bajó al pozo. ¿Cuántas posibilidades tendría de sobrevivir Benaías? Y tal vez el 0,00001% le daríamos posibilidades. Las posibilidades eran muy bajas. Imagínense que un león corre entre 40 o 50 kilómetros por hora
Y si lo comparamos con Usain Bolt, el jamaiquino, el atleta, que es campeón olímpico, medalla de oro en Londres, recorrió los 100 metros en 9 segundos 63 centésimas, a 37 kilómetros, un poquito más de 37 kilómetros por hora, el promedio que le dio para los 100 metros. En consecuencia, nuestro personaje Benaías, ni Bolt se hubiese salvado del león a esa velocidad, así que menos nuestro personaje. Y muchas veces cuando nosotros, la gente, ve problemas, ve leones y dificultades, y lo primero que hacemos es hacer lo que hizo la mayoría cuando el león cayó, es disparar para otro lado, salir corriendo tratando de esquivar todos los problemas lo más posible, ¿no es cierto? Siempre en nuestra característica es esquivar problemas. Y con esto no quiero decir que hagamos y salgamos a buscar problemas como fue Benaías, que fue a mirar el pozo, ¿no es cierto? No digo que tengamos que salir a ir a buscar los problemas, pero seguramente los problemas van a venir solitos. No vamos a tener necesidad de buscarlos. Siempre aparecen. Y siempre, aunque parece mentira, pero siempre terminan encontrándonos. Siempre terminamos encontrando algún problema. ¿Y por qué es simple? El enemigo lo primero que trata es de tratar de quitarnos esa tranquilidad y de destruir la vida abundante que Cristo nos regala y quiere que tengamos nosotros. Bien, no sabemos para qué, pero lo cierto que Benaías se tiró al pozo y se animó a hacer algo diferente de lo que hizo el resto. Y del pozo salía uno solo. No iba a haber posibilidades que a la salida en la nieve se marquen 4 pisadas. Iban a ser 2. Y de pronto el león se encontró con este hombre valeroso, pero Benaías se tiró y no tenía dudas de que lo iba a vencer, porque se tiró con la ayuda del Señor. No se tiró solo, no fue él el que se tiró solamente, sino que se tiró confiado en la ayuda del Señor. De la misma forma como vos y yo le entregamos algún día la vida a Jesús. Y no tenemos que tener miedo. Puede ser que tal vez tu familia no te apoya, tu familia te pone trabas para que te bautices. Avanza, siempre avanza en el nombre de Jesús. Tal vez tus amigos, tus compañeros pueden estar enojados porque vos dejaste de hacer una actividad que antes hacía, pero que no era del todo habitual. Puede ser que se te rían en la universidad, en el colegio secundario, pero no tengas miedo, siempre avanza, sigue adelante, sea atrevido en el nombre de Jesús. Lánzate directamente como se lanzó Benaías contra la fiera, listo para luchar, listo para enfrentar el problema y hacer cosas increíbles. Y cosas increíbles con gente sencilla como cada uno de nosotros. Y en la Biblia encontramos un montón de ejemplos de personas que son poco conocidas a veces, pero que se prepararon y confiaron en Dios e hicieron cosas inusuales. Triunfaron, se atrevieron a confiar en Jesús.
dentro de estas historias podemos recordar una historia muy conocida. Un jovencito que se lanzó en forma atrevida y también podemos decir confianzudo a desafiar a un gigante, a Goliat. Y se lanzó, pero él no se lanzaba como lo veía el gigante, un joven divilucho, un jovencito que si vamos a la lógica, lo iba a aplastar en menos de un segundo, ¿no es cierto? Sino que él se lanzó a desafiarlo en el nombre de Dios y triunfó. Vamos a sacar otra lección en 2 Samuel 23:20, que estuvimos leyendo hace un rato, donde decía: Benaías, hijo de Joiadá, era un guerrero de Capsel que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab, y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató a un león. Aquí vemos que las dificultades venían en la vida de Benaías, una tras otra. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Enfrentamos dificultades y no alcanza a pasar una dificultad que ya aparece la otra y vuelve a aparecer otra, y así sucesivamente, y muchas veces nos da ganas de gritar y decir: Señor, ¿hasta cuándo vas a seguir mandándome pruebas a mi vida? ¿Hasta cuándo vas a seguir probándome? Mis fuerzas ya no dan más. Pero tenemos que hacer como Benaías. Él no se quejó de los problemas y dificultades que iba afrontando, simplemente las enfrentó. A cada una de ellas las iba enfrentando. Porque Dios utiliza muchas veces esos desafíos, esas pruebas que nos manda para crecer, para ayudarnos a crecer fuertes, para que nosotros nos fortalezcamos. Y esto lo podemos comparar con un árbol que crece en el medio del bosque. Mientras tiene el bosque, no tiene ningún problema. A partir de que empezamos a sacarle los árboles alrededor, a limpiar la parte a los costados, y el árbol queda solito en medio del campo, el primer viento que viene, automáticamente, no un viento no muy fuerte, lo tira abajo. Pero si nosotros tenemos un árbol que empieza a crecer solito, desde la misma semilla, la germinación, empieza la plantita a crecer con vientos, tempestades, y el árbol va a fortalecer sus raíces, van a ser más fuertes y no va a ser tumbado por cualquier viento cuando venga la adversidad. Si Dios permite que pasemos problemas, es porque tiene un propósito. Tiene un propósito en tu vida, en la mía, y nos está fortaleciendo. Nos va fortaleciendo. El dolor es parte de nuestro fortalecimiento. Y no es fácil el dolor. No es sencillo superar las dolencias, pero todo es parte de nuestro fortalecimiento, y seguro que Dios nos está preparando para algo más especial aún. Porque Dios siempre tiene un propósito para mí y para vos. Dios no desperdicia nada, ni siquiera desperdicia el dolor. Si por algún motivo permitió que tengamos que pasar por algún dolor, por más fuerte que sea, es para que yo pueda
fortalecerme y testificar a otros que también están pasando por esos dolores. Testificar y ser bendición para otras personas. En síntesis, podemos ver en 2 Corintios 4:17. 2 de Corintios 4:17 nos dice: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Produce una gloria eterna que vale más que todo el sufrimiento. Y lo decía alguien que si vaya, que sufrió, que fue el apóstol San Pablo. Vamos a otra lección. Segunda Samuel 23:21 nos dice ahí que también había derrotado a un egipcio gigante, un egipcio grande, alto. Y vamos a ver en Primera de Crónicas 11:23. Ahí nos dice: también derrotó a un egipcio que medía como 2,5 metros y que empuñaba una lanza de tamaño de un rodillo de telar. Benaías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Yo me imagino en una pelea con Ginóbili, nomás que mide 1,98. Y me hace papilla, pues es alto. ¿Sí? Imagínense, acá dice 2,5 metros habla. Así que cuando vemos una persona de 2 metros, lo vemos un gigante, así que imagínense en un medio metro más arriba. Y acá nos dice que Benaías solamente tenía un palo. Y no un palo con punta o un palo que sirva mucho de arma, sino un palo de esos que uno usa para caminar, para apoyarse mientras va caminando. O sea que el arma que llevaba no era mucho como para enfrentarse con una persona de 2,5 metros. Y solamente con eso en la mano fue capaz de derrotar a su enemigo. Ahora yo me pregunto, ¿qué tienes tú en tu mano? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te dio el Señor? Lo que te dio Dios, utilízalo en el nombre de Dios. Muchas veces pensamos que no tenemos nada para hacer para Dios. Y no te quedes llorando por lo que Dios no te dio. Pues yo me puedo quedar llorando toda esta mañana, pero no voy a poder tocar el piano como lo toca acá Carlito. Que yo esta mañana lo escuchaba tocar y de repente deja de tocar. Y yo pensé, ¿qué le pasó? Porque no escuchó nada normal. Bueno, encontró que en el piano había una falla. Y eso yo jamás lo puedo hacer. Pero no me tengo que quedar llorando de que yo no voy a tocar el piano, sino que tengo que utilizar lo que Dios me da en mis manos. Cuando te invitan a trabajar en la iglesia, inténtalo. Sea atrevido. Y verás que el Señor tiene grandes bendiciones y puede permitir que seas un gran instrumento con lo que tienes en tus manos. Benaías no lloró por lo que no tenía, no lloró porque no tenía una lanza, sino que lo que tenía
lo utilizó para gloria de Dios. Siempre lo que tengamos en nuestra mano, utilicémoslo para la gloria y honra de Dios. Y no nos quedemos ahí en que no me dio esto, a mí no me permite tocar el piano, otro a mí no me permite cantar, en fin. Utilicemos lo que tenemos en la mano. Vamos a ver otro aspecto de Benaías. Con los antecedentes que tenía Benaías en el legajo, entre otras cosas, nos dice que mató a 2 de los mejores hombres de Moab, mató a un león en un pozo, a un egipcio de 2,5 metros, y de esta forma fue visto por el rey para conformar su guardia. En 2 de Samuel 23:23, en la última parte que ya lo leímos, nos dice: además, David lo puso al mando de su guardia personal. O sea, un cargo importantísimo, ¿no es cierto? Que si yo fuera David, hubiese tomado la misma decisión y con los ojos cerrados al ver el legajo que traía, ¿no es cierto? Y por supuesto que Benaías aceptó la invitación. Él siempre aceptaba las invitaciones. Y en la vida vamos a tener un montón de invitaciones para desarrollar distintas tareas y cargos en la iglesia. Solo tenemos que avanzar en el nombre de Jesús. Nos pueden invitar a predicar, a ocupar otros cargos. Siempre avancemos en el nombre de Jesús. Y el Señor, si no estamos del todo capacitados, el Señor nos va a ir capacitando. Dios mismo nos va a ir capacitando para ocupar los distintos cargos. Poco a poco vamos a ir siendo capacitados. Cada oportunidad que Dios nos pone en las manos, no tenemos que dejarla pasar, no tenemos que tener miedo. Si es de Dios y Dios nos da, también va a proveer la capacitación para que yo pueda desarrollar ese cargo. Cada vez que aceptas una decisión de trabajar para Cristo, también tenemos que comenzar a prepararnos para el próximo desafío, para la siguiente tarea. ¿Cuál es la siguiente tarea? No tengo idea, pero siempre vamos a ir trabajando y nos va a ir capacitando. Solo tenemos que escuchar la voz de Dios y avanzar. Y no es bueno escapar de las cosas que Dios nos encomienda. Cuesta muchas veces decir que sí, cuesta muchísimo. Tenemos temores, luchas, dificultades. Pensamos que no somos la persona apropiada, que no, si yo, ¿qué voy a hacer si me llama a mí? Pero cuando hay 30, 40 o más personas capacitadas en la iglesia, ¿cómo? El mí, no, que vaya otro. Y tenemos que ser atrevidos, osados y hacer como Benaías, decir que sí, avanzar y ser un tanto peligroso, como dice. En esta mañana, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo como todos los demás? ¿O vas a aceptar el llamado del Señor, el llamado de Dios, a ser atrevido y también
peligroso, pero en su nombre. Anímate. Tal vez el Señor no te pida estar en situaciones extremas como las que pasó Benaías, porque muchas veces pensamos que tenemos que pasar por situaciones extremas. No, muchas veces nos va a pedir tal vez otras tareas más sencillas, pero por sencilla que sea, no deja de ser importante para la causa de Dios. Tal vez tu misión sea hablar con tu vecino, hablar con tu compañero en la universidad, hablar con tu compañero de banco en el secundario. No sé cuál es la misión para cada uno, pero tenemos que atrevernos a ganar almas para el reino de los cielos. Jesús en la cruz derramó su sangre para salvarnos a cada uno de nosotros. Y que la sangre que derramó Jesús allá en la cruz no sea en vano, que pueda haber en nosotros personas osadas, personas atrevidas, peligrosas en el nombre de Dios, para que podamos traer más y más personas a las filas de Cristo. Y como dije al principio, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.